Muy buenas noches a todos los binautas que nos ven, que nos escuchan. Buenas noches, Alexa, espero que estés bien. Hoy, en un jueves, después de 2 semanas de ausencia, pero queríamos, ayudar y felicitar a nuestros principales y únicos auspiciadores, que es la Federación Iberoamericana de Abogados, que ha designado a Costa Rica para ser la sede de su primer congreso durante este año, su primer congreso internacional en el que participarán expositores de diferentes países, incluido el nuestro. El congreso pues tiene la particularidad de que no solo son de diferentes países, sino que son de primer nivel todos los expositores que participarán en este congreso de la Federación Iberoamericana de Abogados. Así que están cordialmente invitados. Lo pueden buscar en la página de la organización, se inscriben, se participan. El costo es casi que muy simbólico, es más que todo como para que la gente, vamos, para los operativos que puede implicar un congreso, y para la calidad de los expositores, pues se puede considerar que es mínimo. Así que cordialmente invitados, y desde acá saludamos a nuestros auspiciadores de la Federación Iberoamericana de Abogados y Abogadas, que de hoy en 8 estarán y estaremos celebrando este congreso. Muy buenas noches, Alexa. Ahora sí, tienes la palabra. Buenas noches, Álvaro. Qué gusto que nos acompañe nuevamente. Y bueno, pues cordialmente invitados todos los burnautas para que participen en esta actividad que les acaba de indicar don Álvaro. Bueno, hoy día tenemos un invitado que ya es conocido de la casa, un invitado especial como siempre, el licenciado Rafael Rodríguez. Él viene a hablarnos sobre el régimen disciplinario en las relaciones laborales. Entonces, por acá tenemos a don Rafa. Bienvenido, don Rafa. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado Álvaro Sánchez, licenciada Alexa Narváez. Un gusto volver y estar con ustedes por acá para conversar un poquitito sobre este tema tan importante para todos los trabajadores y para todos los patronos también, y para los binautas en general. Así es que estamos en disposición de tratar de dar algún tipo de información básica, práctica y de ideas que nos permitan conocer un poquitito de qué estamos hablando cuando hablamos del régimen disciplinario en las relaciones laborales, en las relaciones obrero-patronales. O sea, ¿qué es lo que puede hacer un patrono cuando existe algún incumplimiento por parte de un trabajador, e inclusive qué puede hacer el trabajador cuando hay incumplimiento por parte del patrono también? Correcto, don Rafa. Y si gusta, para ir entrando en materia, porque como siempre decimos, no todas las personas que nos ven son necesariamente abogados. Entonces, cuando hablamos del régimen disciplinario, ¿a qué nos referimos exactamente? Bueno, nuestro código de trabajo, Alexa, tiene una serie de obligaciones que tienen que cumplir los trabajadores como obligación del contrato que existe en esa relación laboral. Tenemos que recordar que las relaciones laborales son un contrato entre partes, en donde existen obligaciones que cada una de las partes tiene que cumplir. Si en alguna de las circunstancias alguna de las partes incumple ese contrato, entonces ese incumplimiento puede ser objeto de una sanción. Aquí estamos hablando inclusive de sanciones o de una relación no solamente obrero-patronal en relaciones privadas, sino también de una relación obrero-patronal en relaciones públicas, empleados públicos y empleados privados. Cualquiera de los dos puede incumplir esa obligación que tiene contractual con la parte patronal. Y si se da un incumplimiento, pues la ley le otorga al patrono la potestad de aplicar lo que se llama un régimen de sanción, sancionar esas faltas. Hoy día, nuestra jurisprudencia, nuestra doctrina, lo que ha establecido es que se ha desarrollado el criterio de que el despido disciplinario constituye la máxima sanción que se puede imponer a un trabajador. Pero esto es lo que efectivamente la jurisprudencia ha tratado de establecer, de que esta tiene que ser la última de las disposiciones que se tomen, dependiendo también de la gravedad que tienen las faltas. Pero eso no implica de que efectivamente
se utilice una gradualidad y se utilice lo que nosotros comúnmente llamamos una disciplina de carácter progresiva, en donde el patrono puede ir imponiendo al trabajador, de acuerdo a las faltas que se están cometiendo, una serie de sanciones, desde sanciones leves, sanciones levísimas, sanciones graves y sanciones ya gravísimas como es el despido, el rompimiento del contrato. Pero para ello el patrono tiene que tomar en cuenta una serie de principios que en materia laboral se tienen que cumplir para poder aplicar ese régimen sancionatorio. Dentro de estos principios rigen el principio de actualidad. Esto quiere decir que la sanción debe imponerse dentro del término que establece la ley, puede el patrono aplicarla. O sea, hay un momento que establece nuestro Código de Trabajo que dice que efectivamente el patrono puede imponer su sanción al mes de haberse cometido esa falta. A partir del momento en que el patrono tiene conocimiento de esa falta, tiene hasta un mes de tiempo para imponer esa sanción. Entonces, se dice de que tiene que ser una falta actual, por eso se habla de ese principio de actualidad. Se habla del principio de proporcionalidad, que nos indica de que la sanción tiene que ser proporcional a la falta que se comete. Aquí muchos autores hablan hablan y dicen de que la sanción siempre debe, dicen, compadecerse de la gravedad. Esto es decir, de compadecerse de la gravedad es establecer de que efectivamente a una falta leve, una sanción leve, a una falta grave, una sanción grave, y tratar de que eso se dé. Existe también el principio de causalidad. Esto quiere decir de que la falta y la sanción tienen que tener una relación de causa. O sea, de que yo estoy sancionando porque efectivamente se cometió ese hecho que se le está atribuyendo al trabajador, o de que el trabajador está pidiendo que se aplique una sanción de las que establece el Código de Trabajo para el patrono, que casi que es única y específicamente, o el despido con responsabilidad patronal, o bien una infraccionalidad que puede ser denunciada por el trabajador por parte del patrón. Entonces, aquí se habla de que tiene que existir esa relación. La otra situación, otro de los principios que se establecen es el debido proceso que debe darse. Si tenemos efectivamente dentro del régimen disciplinario, por alguna situación que se genere, porque hay un reglamento interno de trabajo, porque hay una convención colectiva, porque internamente se dispuso una forma de establecer un procedimiento para sancionar en caso de que un trabajador cometa una falta, pues entonces se tiene que cumplir ese debido proceso, y ese debido proceso conlleva que al trabajador se le tiene que dar el derecho de conocer cuál es la falta, cuáles son las pruebas, de defenderse, de tener asesoría e inclusive de recurrir a esa falta en el caso de que así se disponga. Y el último de los principios, o por lo menos de los principios principales, es un latinazo, el non bis in idem. O sea, nosotros no podemos sancionar a una persona dos veces por la misma falta. Y en muchas ocasiones los patronos, por el desconocimiento que tienen de cómo aplicar el régimen disciplinario, aplican una falta leve, después se vuelve a cometer, sancionan por esa falta leve, se vuelve a cometer la falta y aplica una falta grave tomando en cuenta la sanción leve que se ha impuesto. Y entonces aquí lo que se está diciendo es que se está imponiendo una doble sanción, y eso hay que tener cuidado, porque esa gradualidad o esa proporcionalidad o esa forma en que se está estableciendo precisamente la progresividad de la sanción puede acarrear a que apliquemos una falta que efectivamente no podemos aplicar, y que podemos aplicar un despido de que al momento de ir a defendernos ante los tribunales de trabajo se declare de que efectivamente el despido es injustificado porque se aplicó una doble sanción. Esos son los principios básicos de lo que se da efectivamente. Don Rafa, entonces, bueno, porque como dice Alexa, muchos de los Mirnautas no necesariamente son abogados, y ahí nos escuchan personas de diferentes áreas académicas y no. Entonces, don Rafa, por ejemplo, esa proporcionalidad significa que, por ejemplo, para ponerlo ejemplarizado, un trabajador llegó tarde un día. No, con eso de que llegó tarde, la sanción, entonces no puede ser el despido sin responsabilidad.
¿verdad? Porque además le estaría violando el debido proceso, por citar un ejemplo. Entonces, esa racionalidad también es una responsabilidad del patrono de ejercer correctamente, digamos, su función sancionadora. Ahí también, y un poco en defensa del gremio, en cierta medida, es importante que también los patronos también se asesoren cuando van a dictar o cuando van a dar una resolución sobre una sanción a sus trabajadores, ya sea verbal o por escrito, porque podría ser que el patrono erradamente dé una sanción desproporcionada en relación con la sanción que podría corresponder al trabajador. Tampoco el patrono, en ese mismo contexto, van comentario, preguntas, don Rafa, tampoco el patrono se puede inventar cláusulas de sancionatorias que no existen o que no son legales, o sea, y que pueden ser incluso atentar contra la dignidad misma de los trabajadores, ¿verdad? Entonces, un poco, digamos, tal vez ampliando, porque además, vos lo dijiste muy claramente, las sanciones a veces van escalonadas, faltas levísimas, leves, graves o gravísimas, por decirlo un ejemplo. Hay diferentes escalas para estas sanciones. Entonces, tal vez, digamos, concretando ya hacia dónde se va en ese sentido, don Rafa. Sí, don Álvaro, aquí, bueno, hay que tener claro de que en muchas ocasiones nosotros, los ciudadanos comunes y silvestres, nos preguntamos a dónde se encuentra el derecho del patrono de sancionar una llegada tardía, a dónde se encuentra el derecho del patrono de sancionar el hecho de que el trabajador por alguna circunstancia tenga un conflicto ahí con algún compañero de trabajo y se digan algunas palabras y se tenga que tomar una decisión. Bueno, nuestro código de trabajo única y específicamente establece, por lo menos a nivel de sanción, las sanciones de gravedad que interpone el artículo 81 del Código de Trabajo. Ahí se establecen una serie de sanciones que se dicen son faltas graves que determinan el rompimiento del contrato sin responsabilidad para el patrono, tales, y están enumeradas. O sea, desde una serie de circunstancias que se dan y que eso conllevaría un programa para ir analizando cada una de esas faltas, pero cuando Para hablamos el de faltas próximo, leves... Rafa, de una vez, el Sí, próximo vamos a cuando, hablar de cada una de esas, me parece, para darle ok, secuencia a esto incluso. sí, para efectos de esto, cuando hablamos de faltas leves, entonces de lo que estamos hablando es de la posibilidad también de que si nosotros queremos que una falta leve se convierta en una falta grave, tenemos que dar lo que se llama un apercibimiento previo al trabajador. Y esto está relacionado inclusive con dos artículos. El artículo 72, que habla de algunas prohibiciones que tienen los trabajadores del Código de Trabajo, y el artículo 81 que dice de que si se incurren algunas de esas prohibiciones o alguna de las faltas que pueden los trabajadores por segunda vez, se puede aplicar el despido sin responsabilidad personal, pero para esto hay que apercibir. Hay ocasiones en que la gente dice, bueno, es objeto de despido el que yo llegue tarde constantemente, si no está determinado en lo que establece, digamos, los apartados del artículo 81, las causas del despido. En las causas del despido no dice de que se despedirá al que llegue tardíamente, reiteradamente a su trabajo. Bueno, ahí no lo dice, pero sí establece de que es una obligación del trabajador cumplir sus funciones en el tiempo establecido y en el lugar. Y entonces, si él está llegando tardíamente y el patrón no la percibe y le dice, mire, es que usted está llegando tardíamente y eso nos causa a nosotros un conflicto porque su función o de su función, digamos, la persona que está en una recepción que sabe que a las 7 de la mañana tiene que tener prendida la recepción porque eso depende de la comunicación con las diferentes personas que laboran en ese centro de trabajo, y ahí todos los días llega a las 7:10 y la gente llama a las 7 para tratar de comunicarse, eso le causa un perjuicio al patrono y entonces el patrono puede percibirle y decirle, mire, es que usted llega tarde y usted sabe que tiene que llegar efectivamente a la hora puntual a su trabajo. Si el patrono lo percibe una vez y esta persona no hace caso, puede percibirlo una segunda vez y no hace caso, pues la tercera vez ya puede despedirlo sin responsabilidad personal. ¿Por qué? Porque la misma norma establece de que si yo efectivamente, progresivamente le vengo dando a él
advertencias y apercibimientos y no se responde, pues entonces lo que hay es una desidia del trabajador por cumplir adecuadamente con sus funciones o con las obligaciones que tiene para con el patrono y para con el contrato de trabajo. En este caso en particular, entonces, eso es lo que genera esa posibilidad de que efectivamente nosotros vayamos trabajando desde faltas leves hasta faltas graves. Ahora, podemos despedir al trabajador si hay una falta que consideremos que es grave y que se pierde la confianza con él de manera inmediata por alguna circunstancia específica. Entonces, eso existe. Existe, Álvaro, existe, Alexa, la posibilidad de que los reglamentos internos de trabajo establezcan esta gradualidad de cómo ir sancionando. O sea, hay un procedimiento que se tiene que aplicar. O sea, que hay ocasiones en que se dice en ese reglamento interno de trabajo de que si el trabajador incumple X circunstancia, pues entonces la primera vez se le sancionará con una amonestación verbal, la segunda vez con una amonestación por escrita, la tercera vez con una suspensión y la cuarta vez con un despido. O sea, esas posibilidades de que un reglamento interno de trabajo tengan la gradualidad de la sanción puede hacerse. Puede ser de que exista un convenio colectivo, de que exista una convención y de que esa convención establece un procedimiento para aplicar el régimen sancionatorio. Esto a nivel del régimen público e inclusive a nivel del régimen privado. Yo soy partidario y yo normalmente le digo a mis asesorados, empresarios o patronos, que para mis efectos es mejor estar adherido a lo que establece el Código de Trabajo. Entre menos procedimientos tengamos a nivel del interno de la empresa, más posibilidades vamos a tener de tener que cumplir con un debido proceso para aplicar un régimen de sanciones. Entonces, hay empresas que les gusta tener políticas sancionatorias. Si el Código de Trabajo establece la normativa y estas normativas son los mínimos a aplicar, entonces yo aplico lo que dice el Código de Trabajo. No tengo que ir a hacer un reglamento, un régimen para verme obligado a hacer un debido proceso para aplicar una sanción. A veces en eso nos complicamos, pero existen y existen esas posibilidades a nivel del sector público y del sector privado que se generan procedimientos que hay que respetar. Don Rafa, y ahora que está tocando el tema de los reglamentos de trabajo, pasa mucho y consultan, ¿es posible que me sancionen con un esquema de políticas de trabajo donde se establecen las sanciones leves, las graves y demás, si no es un reglamento propiamente autorizado por el Ministerio de Trabajo? No sé si me doy a entender. Sí, sí. El reglamento interno de trabajo, si me oye mi amigo don Aris Briones, me va a regañar por lo que voy a decir. El reglamento interno de trabajo a veces puede ser una cuerda al cuello para el mismo patrono, porque está estableciendo procedimientos que tiene que cumplir. Esto no quiere decir de que efectivamente, si un patrono se organiza y un patrono tiene una adecuada asesoría y un adecuado cumplimiento de esos procedimientos y de esas obligaciones, si ahí se establece el régimen disciplinario, cómo se va a aplicar, qué procedimiento se va a utilizar, no tenemos ningún problema. Puede hacer que inclusive el patrono internamente genere una política interna de cómo es que se va a aplicar el régimen sancionatorio sin que sea un reglamento interno de trabajo. En cualquiera de las dos circunstancias, Alexa, sí, existe esa reglamentación. Para poder sancionar tenemos que cumplir el debido proceso, o sea, ver qué dice esa reglamentación y cómo tenemos que aplicarla. Esto sin obviar a que si la falta es una falta gravísima y podemos aplicar lo que establece el Código de Trabajo, pues nosotros aplicamos ello. Lo que pasa es que ahora con la mal llamada reforma procesal laboral de hace más de 3 años, o ya vamos a llegar a los 3 años de cumplimiento de la reforma, se establecieron algunas pautas a nivel del cumplimiento del debido proceso y si yo sé que a nivel interno tengo una directriz, tengo un reglamento, tengo algún tipo de procedimiento para aplicar en cuestiones de sanciones, si yo voy a aplicar esa sanción disciplinaria que es gravísima, pues estoy obligado a realizar ese debido proceso. Si no lo realizo, me van a presentar un amparo laboral, me van a presentar un proceso ordinario en donde van a pedir que se me dé una reinstalación porque no se aplicó el debido proceso para aplicar la sanción. Y es que ahí se está hablando precisamente en nuestro Código de Trabajo de respetar ese debido proceso. Por eso es que yo digo de que entre menos directrices tengamos, entre menos amarremos al patrono para poder aplicar ese régimen sancionatorio, pues más
fácil vamos a poder aplicar de manera directa nuestro código de trabajo, y nuestro código de trabajo no trae un procedimiento, pero sí se dice que se tienen que dar los presupuestos para establecer cuál es la falta y cuál es la proporcionalidad, cuál es la razón y qué es lo que tenemos que hacer para efectivamente aplicar ese régimen de sanción. Don Rafa, bueno, ahora que decían eso, me imagino que también en la experiencia suya, e incluso en Alexa, pero es algo que vimos regularmente, nos toca ser abogados de los empresarios y también nos toca ser abogados de los trabajadores. Por lo menos esto empíricamente, en esa relación de sanción o disciplinaria más bien, para ser más correcto, yo, y lo que usted dice, yo coincido mucho con usted, pero sí creo que usualmente las empresas grandes son las que más tienen establecido ese mecanismo, ¿verdad? De tener el reglamento interno, porque como para tener, digamos, en el mismo sentido de la palabra, un control de una estructura muy grande, ¿verdad? En las estructuras más pequeñas, hacer un reglamento de trabajo, inscribir, bueno, es mucho más complicado porque realmente tener definido el ámbito de acción para el régimen disciplinario de una empresa grande es muchísimo más fácil que en una empresa pequeña, ¿verdad? O sea, el costo-beneficio de una empresa pequeña, estableciendo un reglamento interno y después buscando su aprobación, pues lo hace más difícil. Creo que funciona así en la práctica, o tal vez me equivoco, por lo menos en esa aseveración, don Rafa. Don Álvaro, mire, en los reglamentos internos de trabajo, como es un acuerdo entre partes, y tienen que estar ambas partes de acuerdo en que se aplique, y casi que es la voluntad entre trabajador y patrono, tiene como inconveniente de que en el momento en que el patrono decida dejar sin efecto ese reglamento interno de trabajo, pues nada más dice, ya no estoy de acuerdo con el reglamento interno, y nos deja fuera a los trabajadores de la aplicación de esa normativa que tuvo todo un procedimiento de aprobación. Inclusive el reglamento interno de trabajo dice que para que el reglamento interno de trabajo funcione tiene que estar dispuesto al conocimiento de los trabajadores, en las pizarras, a la vista, al público. Ahora, como tenemos otros medios de comunicación, de que el trabajador lo tenga en sus redes, en su comunicación interna, ¿verdad? Entonces, el crearlo es bueno para conocer a qué se atienen los patronos, a qué se atienen los trabajadores en relación con algunas situaciones propias de la relación obrero-patronal, y si hacemos un régimen disciplinario, pues en cómo es que vamos a aplicar ese régimen disciplinario. Pero es lo que yo digo, nuestro código de trabajo es vasto. Para efectos míos, ahí está toda la posibilidad de poder aplicar sanciones por el incumplimiento del trabajador a sus obligaciones. Nada más lo que hay que hacer es saber cómo aplicarlo. O sea, los patronos y los trabajadores tienen que conocer qué se puede hacer. Imagínense, don Álvaro, que hay ocasiones en que a uno le dicen, mire, es que yo tengo 10 trabajadores en la planta. De esos 10 trabajadores, 9 están trabajando en una línea de trabajo y tienen una meta de producción que la cumplen siempre. Hay un trabajador que tiene las mismas condiciones, que tiene la misma máquina, pero que nunca cumple su meta. Entonces, tienen lo que se llama bajo rendimiento. Yo puedo despedir a ese trabajador por bajo rendimiento. Entonces, la gente se pregunta, ¿puedo hacerlo? Bueno, sí, la verdad es que sí. ¿Por qué? Porque nuestro código de trabajo establece ciertamente en el artículo 71 que el trabajador está obligado a realizar sus funciones de acuerdo a la forma en que fue contratado. Si tenemos que este trabajador tiene la capacidad de realizar la misma función que están realizando otros 9, y esos 9 no tienen ningún impedimento y él no tiene ningún impedimento, y lo que se dice es que no lo hace porque no le da la gana cumplir con la forma en que se tiene que realizar, porque se toma mucho tiempo para ir al baño, porque se toma mucho tiempo para ir a tomar y no cumple esas metas, y sabemos que esta persona no tiene ningún tipo de discapacidad, no tiene ningún tipo de situación que le impida dar ese cumplimiento, entonces podemos establecer que existe una inercia de él para cumplir con sus obligaciones contractuales.
Y, claro, tenemos que hacer lo que yo digo, un adecuado procedimiento, apercibirle y decirle por qué razón es que consideramos que él no está cumpliendo con su obligación, que no está cumpliendo con el rendimiento adecuado. Y si esta persona no cumple con ello y le estamos apercibiendo y estamos demostrando que tenemos otras personas que realizan esa misma función y que más bien siempre sobrepasan esas metas, que esas metas no son excesivas, entonces podemos aplicar ese régimen de esa manera. O sea, hay diversidad de situaciones que se dan. La gente, como le digo, a mí me preguntaba si una llegada tardía es objeto de un despido. Bueno, es que si esa llegada tardía causó un problema grave a la empresa y ese trabajador ese día sabía que tenía que llegar a esa hora, no tenía ninguna justificación, provocó un conflicto que le provocó un grave daño a la empresa, pues puedo tenerlo como una falta grave. Y hay resoluciones de la sala segunda que establecen efectivamente que es posible siempre y cuando nosotros le demos esa relación de causalidad y de proporcionalidad a la falta. En un ejemplo hipotético, digamos, un trabajador tiene que activar, pongamos así, porque es hipotético, un botón a las 9, porque si no a las 9:01 hay un incendio. Llegó tarde, obviamente que sí produce, ¿verdad? Esto es un ejemplo hipotético, exagerado, pero si esa es la responsabilidad o si tiene que trabajar con otras cosas que a determinada hora se tiene que activar, porque el ciclo de producción, si no funciona, se altera, ¿verdad? Estamos aquí pensando en empresas medianas o grandes, ¿verdad? También, pero puede pasar en las pequeñas. Y llega tarde, ya, entonces sí es una falta grave. Para sí, ponerlo en esa misma línea, Rafa. Pensemos que esa persona es la que lleva las llaves para que entren los demás trabajadores al sitio de trabajo y siempre llega tarde. Y entonces hace que todos los demás empiecen sus funciones tarde y él sabe de que su obligación y su responsabilidad como administrador del lugar es precisamente estar para abrir el centro de trabajo. Eso causa un conflicto a la empresa y causa una gravedad. Entonces eso puede valorarse de esa manera. Tenemos, don Álvaro, gente que nos dice, en el caso de las empresas de seguridad o los patronos que contratan una empresa de seguridad y que contratan el servicio para que el oficial que está en ese puesto esté haciendo rondas, esté marcando lo que se llaman las marcas y dicen, bueno, uno oye constantemente en redes sociales, el que a mí me obliguen a hacer marcas, me pueden sancionar porque no hago las marcas. Bueno, es que la persona que está en esa función tiene como obligación brindar ese servicio y brindar precisamente esa supervisión o esa vigilancia que se está haciendo. Y las marcas en sitios y en lugares específicos lo que hacen es que permiten que esta persona que está destinada a la seguridad esté visitando sus lugares constantemente para brindar la seguridad de ese perímetro. Entonces, es una obligación de esta persona hacerlo, que es que me obligan a marcar cada 15 minutos, cada 30 minutos y que eso es un acoso. No, eso no es un acoso, eso es su obligación. Esa es la obligación que usted tiene en el puesto. Ahora, siempre se le va a informar al trabajador que dentro de sus funciones está precisamente cumplir eso. ¿Qué es el error que se comete? De que algunos patronos imponen sanciones por no marcar como multas a los trabajadores que son prohibidas. O sea, si la persona incumplió con esa obligación de hacer la marca, pues lo que hay que aplicar es el régimen sancionatorio, pero yo no puedo aplicar un régimen de sanción con una multa para que la otra persona vea ese apercibimiento y diga, si yo lo marco, me van a cobrar. Y eso se da aquí con algunas empresas de seguridad a nivel nacional que por el no cumplimiento de las marcas hacen rebajos salariales a sus empleados y eso causa un conflicto. Entonces hay que saber cómo vamos a aplicar, qué tipo de sanción podemos aplicar y cómo vamos a aplicar ese régimen. Don Rafa, y respecto a las suspensiones, porque hemos visto en muchos casos que las empresas aplican lo que es la suspensión sin goce de salario por 1, 2, 3, 5 días. ¿Cuál es el parámetro idóneo para aplicar estas sanciones? Porque ¿cómo sé yo que la falta que cometió mi trabajador la va a poder o voy a poder castigarlo a él, por decirlo de alguna forma, privándolo de 3 días de salario? Sí, cuando hablamos de la disciplina progresiva, Alexa, estamos hablando de esa posibilidad que nosotros tenemos de ir aplicando sanciones de acuerdo a la gravedad
la reiteración y la continuidad de las faltas por parte del trabajador. Entonces puede ser de que yo efectivamente el trabajador cometió algún incumplimiento, digamos, no quiso cumplir con las directrices que hay de utilizar los instrumentos de salud ocupacional, que esa persona estaba obligado a usar zapatos de seguridad y guantes y reiteradamente se encontraba, o el casco, y reiteradamente se encontraba que no usaba el casco y que sabe que son políticas que la empresa tiene para ello. Bueno, probablemente se le haga el primer apercibimiento y a esta persona se le amoneste, pero el trabajador es un buen trabajador. Es un trabajador que a veces cumple efectivamente con sus obligaciones y que lo que hace es poner en riesgo su salud y la salud de los demás al incumplir estas medidas de salud ocupacional que tiene. Vuelve a incurrir el trabajador en la misma situación. El código le da esa posibilidad de que si hay una reiteración de incumplimiento, pues se convierte en una falta grave. Entonces el patrono dice, bueno, yo quiero darle otra oportunidad. Es una falta grave, entonces ya le había hecho una amonestación. Bueno, ¿qué queda? ¿Lo puedo suspender? Sí, ok, yo lo suspendo, pero esa carta de suspensión tiene que decir con claridad cuál es el motivo, tiene que traer el antecedente de que ya se le había percibido de que incumplió y de que la falta es grave y de que la empresa lo que está haciendo es tomando como medida la suspensión para no aplicar la medida más grave que es el despido. O sea, estamos justificando de que a pesar de que es grave no lo voy a despedir, pero le voy a aplicar la sanción de suspenderle sin goce de salario. Se puede hablar de 1, 2, 3, hasta 8 días sin goce de salario para no afectar efectivamente ese ingreso mínimo que la persona tiene que tener. A veces cuando a la gente se le golpea en sus bolsillos, pues toman conciencia más rápido de lo que efectivamente quieren hacer. Ahora, si esta persona efectivamente después de que se le suspende vuelve a cometer, y ahí lo que hay es efectivamente una inercia de él para dar cumplimiento a las obligaciones que él tiene y de casi que se dice que no le importa lo que está pasando. La próxima, pues lo despedimos sin responsabilidad patronal. Pero este despido de suspensión es una media entre una falta grave y una falta gravísima, en donde el patrono, para poder aplicar esa suspensión, yo digo que lo que tiene que medir es que la falta da para poder ser despedido, pero que no se quiere aplicar esa máxima sanción que se tiene. Se quiere ser un poquitito más proporcional. Sí, don Rafa, ahora que usted decía en ese sentido, yo, digamos, hay una cuestión que a mí me llama la atención. Usted habla de salud ocupacional y vea qué interesante, don Rafa, porque a veces las cosas cambian. Con los nuevos lineamientos que exige el Ministerio de Salud, ¿verdad? Un trabajador, sea cualquiera, que no entre a su recinto de trabajo sin lavarse las manos antes, ya podría incurrir en una falta disciplinaria, por así de alguna forma, no solo directa en su trabajo, sino hasta indirecta, porque es parte de los lineamientos obligatorios que el Ministerio de Salud nos impone a todas y a todos los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, si puede ser muy eficiente el trabajador, pero si expone por no lavarse las manos a los demás trabajadores, ¿verdad? Lo lleva a una dimensión diferente, porque puede ser bueno, pero pone en riesgo a los demás. ¿Qué podríamos pensar al respecto, don Rafa? Don Álvaro, mire, en ese caso el artículo 81, cuando habla de las causas de despido, en el inciso H dice, cuando el trabajador se niegue de manera manifiesta y reiterada a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. O sea, aquí estamos hablando de que el trabajador está en la obligación de dar cumplimiento a todas estas medidas de prevención. O sea, si hay una reiteración, si hay una, dice, se niegue de manera manifiesta y reiterada. Vea que aquí estamos hablando de esa progresividad. O sea, la persona, si incumplió con ello, puede aplicársele la sanción. Puede aplicarse el régimen inclusive desde amonestación escrita, suspensión y hasta despido sin responsabilidad patronal. Entonces, este tipo de incumplimientos que se están dando porque los trabajadores no quieren hacer uso de las mascarillas, porque los trabajadores no quieren cumplir con las medidas impuestas, porque no usan los guantes. Don Álvaro, inclusive, hace 15 días estábamos en un conversatorio con don Eric Briones hablando sobre infraccionalidad.
La ley prevé la posibilidad de que el patrono presente una queja ante la inspección de trabajo contra ese trabajador para que le levanten una causa por infraccionalidad, por el incumplimiento de las medidas sanitarias y de salud, y hasta una multa se le puede imponer por parte de los tribunales de trabajo si se hace ese procedimiento. Nunca nadie lo ha hecho, o por lo menos no tenemos idea de que los patronos hayan aplicado una denuncia a un trabajador ante la inspección de trabajo para que le aplique una sanción. Bueno, si tenemos algún trabajador que es rebelde y nosotros no tenemos cómo aplicar alguna situación y él incumple y no queremos despedirlo, pues tal vez podamos abrirle un procedimiento para que le apliquen la multa de una infraccionalidad. Y eso es posible. Entonces, claro que sí existe esas posibilidades en salud ocupacional de la obligación de los trabajadores de cumplirlas y de que si no las cumplen, pues también son objeto de sanción. No, usted acaba de decir algo muy importante, don Rafa, que tiene que ver que por eso por ahí va el tema. Y lo pongo porque es lo que está en boga en este momento, ¿verdad? Usted oye gente rebelde que puede decir, y no quiero profundizar en el tema, yo no me vacuno, ¿verdad? Pero si el trabajador, el patrono le dice, no, yo quiero que todos mis empleados de aquí a diciembre, que es cuando podría finalizar toda la campaña de vacunación con el COVID, que es lo que está en boom, ¿verdad? El patrono le puede exigir eventualmente, si es un riesgo para los demás, vacúnese, ¿verdad? Porque va interrelacionado a eso. Es un tema muy polémico porque estarán los que dicen, tengo derecho a que sí, tengo derecho a que no, pero también el patrono tiene derecho a exigirle como parte de esa medida de protección, no solo para él, sino para los demás colaboradores, ¿verdad? Entonces es un tema que se extrae. Don Álvaro, lo que trajo la polémica es que el señor ministro dijo de que iba a interponer denuncias penales contra los funcionarios que incumplieran su obligación Ajá. de ponerse la vacuna. Mi opinión es que no es delito, a pesar de que tengo otros colegas que dicen que puede aplicarse el artículo 277 del Código Penal porque castiga con prisión al que propague una enfermedad. Bueno, yo diría que el tipo es cerrado y establece cuáles son las razones que se pueden dar por ahí y no es eso. Sin embargo, el Ministerio de Salud estableció un decreto de obligatoriedad de los funcionarios de salud por su misma función y por el riesgo que pueden conllevar para los terceros, para las personas que son atendidas por el personal de salud, de la vacuna obligatoria, indicándose de que se podía aplicar el régimen disciplinario en el caso del incumplimiento. Entonces, aquí lo que tenemos es la posibilidad de aplicar el régimen disciplinario si efectivamente la empresa, el Estado o la necesidad precisamente de salvaguardar los mismos intereses de todos los trabajadores, de todos los empleados, traen consigo la posibilidad de que sus trabajadores tengan que vacunarse. Hay empresas, don Álvaro, a nivel nacional que requieren estarle aplicando a sus trabajadores pruebas de sangre por la misma situación y estoy hablando específicamente de las farmacéuticas, en donde el mismo Ministerio de Salud pide de que se tenga un registro de los trabajadores para que no tengan ninguna enfermedad infecto contagiosa que pueda afectar la situación de la producción de la medicina y que eso pueda contagiar en algún momento a quienes estamos adquiriendo esas medicinas también. Entonces, si hay un incumplimiento de ese tipo, pues se puede aplicar el régimen disciplinario. Y en el caso ahorita de los trabajadores del Ministerio de Salud que se nieguen a aplicarse la vacuna, creo que lo que procede es el régimen disciplinario cumpliendo el debido proceso, ¿verdad? Se tienen que hacer las advertencias que establece el mismo decreto, que no tiene ningún tipo de proceso, pero que habrá que aplicar un debido proceso para poder aplicar una sanción. Buen temblor, ¿verdad? ¿No lo sintieron? Aquí no tiembla, don Álvaro. No, yo pensé que Alexa hizo una cara como que estaba temblando. Bueno, eso puede haber una sanción. Puede haber una sanción para un trabajador que sale corriendo cuando está temblando. No, Dios guarde. Ah, no, ¿verdad? Exactamente. Pero sí, estuvo. Bueno, por lo menos aquí sí se sintió. A mí no me da mucho miedo, pero se sintió. Entonces, sí, don Rafa, efectivamente, el tema disciplinario de los trabajadores es demasiado amplio.
No sé, Alex, ¿alguna opinión de momento? Gracias, Alvarito. Don Rafa, me surge la duda, porque bueno, pues ahora con todo este tema del COVID, y no sé si ahorita que me ausenté un momento, tal vez lo tocaron. Habían chicos que tal vez por temor a perder parte de su salario, porque obviamente tenían que capacitarlos y demás, cuando se contagiaban de COVID no decían nada y se presentaban a trabajar. Ahí obviamente pues procede incluso el despido y creo que por ahí escuché que Álvaro le estaba comentando sobre el tema de lo que dijo el señor Daniel Salas, que las personas que no se vacunaban los iban a abrir causas penales, pero procede el despido para las personas que sabiendo o presentando síntomas se presentan a trabajar y ponen en riesgo a los demás compañeros de trabajo, ¿no? Ciertamente hay varios despidos que se han dado con empresas privadas por esta falta de cuidado de los trabajadores que a sabiendas que tenían una orden sanitaria se presentaron a sus labores y pusieron en riesgo a los demás. Ahí efectivamente, para mis efectos, si se logra documentar de manera cierta ello, puede aplicarse ese despido sin responsabilidad patronal porque se está causando y se está poniendo en riesgo no solamente la salud de los trabajadores, sino la estabilidad de la empresa. Véase de una empresa pequeña que llegue una persona que sabe que está contagiada y que llegó porque no quería perder su salario y contagió a los otros 10 y mandó a todos con una orden sanitaria y cerró esa empresa durante 15, 20 días. Eso causa un grave daño a las finanzas de la empresa e inclusive puede provocar hasta el cierre de la misma. Entonces, en esto sí hubieron muchas consultas al respecto de patronos que decían qué hacemos, y no solamente eso, Alexa, sino de patronos que llegaban y decían, miren, Rafael, es que nosotros sabemos que aquí internamente cumplimos con las medidas, la gente viene con su mascarilla, se lava las manos, trae alcohol, pero ahí nos damos cuenta de que esta gente sale de la empresa, se quitó la mascarilla, se fue para algún lugar, se fue en un bus, no se cuidó, o se contagió por precisamente esa falta de cuidado hacia lo externo. Bueno, hacia lo externo nos costó mucho poder definir si efectivamente podíamos aplicar un régimen de sanciones. Hacia lo interno, pues si hay incumplimiento sí podemos hacerlo, pero eso también trajo su situación y sé que algunos trabajadores fueron despedidos, hay procesos presentados a nivel laboral, hay que ver qué deciden los tribunales al respecto, pero si hay un riesgo, si hay un incumplimiento a esas obligaciones de cumplir con esas medidas y el trabajador tenía conocimiento de que la empresa les instó a tener esos cuidados, pues entonces en ese caso en particular creo que sí se puede aplicar el régimen sancionatorio con la proporcionalidad que el patrono quiera aplicarlo. Sí, bueno, eso, bueno, por lo menos a mí me trae a la mente que de verdad que a veces los trabajadores se les olvida. Yo estoy a favor de que las personas se manifiesten siempre en temas polémicos o no polémicos, pero me imagino principalmente, lo que me viene a la mente es las calles de París, donde usualmente las protestas son prácticamente pan de cada día, ¿verdad? Y muchos de los que van a protestar en eso, pues son trabajadores que comparten con otros trabajadores, van a estas protestas y ponen en riesgo a todos los demás trabajadores. Y lo curioso es que, y aquí estoy pensando casi en voz alta, que si algún patrono podría justificar que si uno de estos trabajadores, y aquí yo sé que obviamente estamos hablando de situaciones diferentes, pero le aplicándose la lógica al derecho nacional de cómo se vería eso, de que la gente se pone en riesgo constantemente. Yo sé que el patrón no le puede exigir a sus trabajadores no vayan aquí, vayan allá, fuera de las horas de trabajo, pero también hay un mínimo de que en algunos casos, si es indispensable, vamos, la gente que trabaja con equipos médicos o que diseña cosas que tengan que ver con el área de la salud, definitivamente sí serían muy irresponsables. Y aquí hablo de los del sector privado, porque los del sector público siempre van a tener un régimen un poco más complicado para el despido. Pero ¿hasta dónde podría llegar esa potestad disciplinaria de un patrono que la empresa está en una de estas áreas y de tener que decirle a su trabajador, vea, usted está exponiendo
a sus compañeros de trabajo y también el sistema de producción, ¿verdad? Me imagino la gente que tiene que tocar o tener contacto con cosas muy esterilizadas, por ejemplo. Don Álvaro, mire, aquí dos principios básicos, causalidad y proporcionalidad. O sea, si hay una causa que determinó una afectación al patrono o que puso en riesgo precisamente esa actividad laboral por por un incumplimiento, por no cumplir con obligaciones por parte del trabajador para velar por esas medidas de seguridad, si yo logro establecer que se generó un daño a la empresa y ese daño tiene relación con con esta falta por parte del trabajador, está el vínculo de causalidad, pues proporcionalmente le puedo aplicar la sanción inclusive hasta despido, demostrando de que hay gravedad. Algunas empresas nos llamaron, don Álvaro, para decirnos, mire, es que nosotros aquí cumplimos con todo. Y el trabajador en redes sociales el fin de semana pasa en fiestas y ahí pasa publicando de que está en tal lugar y que está en tal otro lugar y desafortunadamente el patrón dice, es que, ¿qué hacemos nosotros con decir que cumplamos con las políticas de prevención si al final de cuentas esta persona afuera no las cumple y me pone en riesgo a mí con todo? Bueno, hay que ir aislando, hay que hilar un poquitito más allá de todo esto y ver si efectivamente esa situación nos puede causar un conflicto. Una cosa muy importante que no quiero dejar de pasar antes de que terminemos es las recomendaciones, don Álvaro, por lo menos a la parte patronal y a los trabajadores. Si efectivamente existen situaciones que generan un incumplimiento, bueno, nosotros a la parte patronal lo que les recomendamos es que documenten, o sea, todo lo que se hace en relación con el no cumplimiento de las obligaciones del trabajador tiene que documentarse. Siempre se dijo de que tiene que haber un expediente en donde se establezca de manera clara, precisa y circunstanciada cuándo se dio una falta, o sea, cuándo se le amonestó, cómo se le amonestó, qué fue lo que sucedió, qué testigos tenemos, qué pruebas tenemos para ello. A veces no es solamente decir la causal se dio, sino el saber que el artículo 35 del Código de Trabajo establece de que el patrono tiene que darle una carta al trabajador indicando cuál es la causa del despido, o sea, qué fue lo que pasó. Se acostumbraba anteriormente a decir, bueno, el trabajador incumplió el inciso G del artículo 81 del Código de Trabajo, que es una falta grave y nada más. Entonces el trabajador se iba a buscar el código a ver qué era esa situación, pero quedaba muy abierto. Y cuando se presentaba la demanda, pues el patrón llegaba con alguna otra excusa diferente que estaba marcada dentro de todo lo que se podía hacer, dejando de indefensión al trabajador. Hoy nuestra normativa y la jurisprudencia ha sido clara en decir que lo que diga la carta de despido es el motivo a discutirse en los tribunales para efectos de establecer si la causal es justa o es injusta. Y si no se dice dentro de esa carta esa situación de manera clara, de manera precisa y circunstanciada, o sea, cómo sucedió, cuándo sucedió y qué daño me provocó a mí, entonces probablemente no va a haber manera de establecer esa sanción. Entonces el patrono tiene que saber que esa carta tiene que redactarse con todo. Hay ocasiones en que dice, es que le profirió palabras ofensivas. Bueno, ¿cuáles fueron esas palabras ofensivas? Que le dijo HP, que le dijo tal cosa, hay que ponerlo en la carta tal cual. Palabras ofensivas es una situación muy abierta y no, normalmente una palabra puede ofender a uno, pero no puede ofender a otro. Entonces, sí tenemos que ser claros en qué pasó. Que si le vamos a checar a esta persona, que esta persona era el encargado de la caja registradora y tenía una caja chica y que cuando se le fue a hacer el cierre de la caja chica faltaba dinero y se determinó de que ese dinero que estaba a su cargo, él se lo apropió de manera indebida. Bueno, tenemos que decir qué fue lo que pasó, documentar, tener todos los documentos de qué fue lo que se le entregó a esta persona el día de inicio de la caja chica, qué fue lo que se indicó de que no tenía, qué nos dijo el trabajador en el momento en que no justificó un faltante de un dinero, que hubo una alteración de una factura. Bueno, ¿cuál factura fue la que se alteró? ¿Qué es la alteración que hay? Pruebas y ojalá tener las pruebas suficientes para ello. Lo que más cuesta en los tribunales a veces es demostrar precisamente esas faltas por la falta de prueba que se tiene. Y los tribunales han dicho de que no solamente
en la carta de despido que diga que cometió tal y que esté bien narrado. O sea, que esté bien narrado no es que podamos demostrar ante el juez que lo que dice la carta efectivamente sucedió. Y entonces tenemos que saber a quién vamos a poner de testigo, quién fue la persona que estuvo en esa circunstancia. Igual sucede cuando el trabajador quiere dar el rompimiento de su contrato de trabajo con responsabilidad para el patrono, porque el patrono puede también incumplir sus obligaciones, como que no paga las horas extras, como que se tarda en la fecha de pago, como que le paga menos del salario mínimo y entonces el trabajador se encuentra disconforme con ello. Bueno, la ley establece que el trabajador puede romper ese contrato con responsabilidad para el patrono, pero no de manera abrupta. Tiene que haber también una prevención por un principio de buena fe, que el trabajador le diga al patrono, mire, es que yo me estoy dando cuenta que usted a mí no me tiene asegurado, yo le voy a pedir que por favor me asegure y tiene 15 días para asegurarme. Si no me asegura, pues voy a aplicar la norma o voy a aplicar lo que dice el Código de Trabajo y voy a romper mi contrato de trabajo con responsabilidad patronal y usted será responsable de pagar mis prestaciones. Se tendrá que ir a un proceso judicial, pero hizo el procedimiento. Entonces, todo este tipo de cuestiones es lo que tenemos que nosotros saber que se tienen que poder hacer para evitar de que cuando se dan estos rompimientos, el patrono no sea sorprendido con una demanda que después no va a poder sostener y va a tener que pagar una serie de prestaciones y de gastos. Y igual el trabajador que se dio por roto ese contrato no sea sorprendido cuando los tribunales le digan, mire, es que usted no aplicó el procedimiento que tenía que aplicar y de buena fe usted tenía que hacerlo y entonces no podemos darle lo que usted, aunque se haya dado ese incumplimiento, no podemos otorgarle ese derecho que usted está pidiendo. Sí, don Rafa, perdón, Alexa, tenés la palabra. No, muchas gracias, don Álvaro. Yo, bueno, pues agradecerle a don Rafa porque siempre es un gusto tenerlo con nosotros. Realmente los programas se nos van muy rápido y muy dinámico todo, le queda muy claro a los burnoutas. Entonces, pues agradecerle siempre su participación. Esperamos seguirlo viendo una vez al mes. Álvaro, no sé si usted iba a agregar algo antes de cerrar. No, yo creo que me parece que ha sido muy explícita la charla, porque sea charla casi como una conferencia, es lo que nos da Rafa siempre, porque nos enseña y nos recuerda temas a todos, y de una vez de antemano, como Rafa es el invitado especial todos los meses, ineludiblemente, sí creo que es importante que el próximo mes ya tengamos definido que el tema va a ser una por una todas las disposiciones del artículo 81 del Código de Trabajo. Porque solo con la L tenemos un programa completo. Ajá, bueno, entonces media hora para la L y para las otras media hora. Pero, porque sí, definitivamente, a veces los trabajadores se pierden en los temas, ¿verdad? Entonces, y hay cosas que ven como muy simple, como decíamos ahora, principalmente muchos temas que tienen que ver con la salud, con el higiene, que ahora son más visibles que antes. Antes no era que no fueran tan importantes, ahora son fundamentales, ¿verdad? Entonces, Rafa, no sé si algo así como de 30 segundos para cerrar el programa de hoy. No, muchas gracias a ustedes. Efectivamente, nuestra recomendación principal es asesorarse tanto a los patronos como a los trabajadores, que busquen la asesoría respectiva con su abogado de confianza, que es lo que nosotros le decimos. Don Álvaro, nada más pedir a todos los burnoutas una oración por un colega muy especial que lo tenemos muy grave en el hospital, el licenciado Eduardo Cortés, que va a ser una persona que saliendo de esto lo vamos a invitar para que usted conozca el tipo de profesional que es él. Estamos pidiendo, tiene COVID, era una persona que desafortunadamente no creía en esto y me lo afectó el COVID y lo tenemos entre la vida y la muerte, nada más esperando un milagro y dejamos en Dios el que nos devuelva a este compañero. Muchas gracias a todos por estar y a sus órdenes. Por supuesto que vamos a orar por él también y por supuesto que lo vamos a esperar en la próxima, digamos, visita tuya aquí a este espacio del derecho en sus manos por Voces por Media Calle, ¿verdad? De mi parte, nada más de momento, hoy tenemos una ardua jornada porque tenemos que hablar ahora de libertad de expresión. No sé si Alexa va a participar en esos, en los productores de Voces por Media Calle.
Así que muchísimas gracias, Rafa, muchísimas gracias, Alexa. Muy buenas noches y nos vemos el próximo jueves. Muy amables. Gracias, don Rafa, que tenga una linda noche. Buenas noches. Gracias.